Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Nosotros, en Palabras de Vida Eterna, estaremos meditando sobre un tema titulado Autor de Eterna Salvación. Autor de Eterna Salvación. Cuando utilizamos esta frase, la tomamos de Hebreos capítulo 5, versículo 9, donde se refiere precisamente a Jesucristo. Él es autor de eterna salvación. Los versos anteriores a Hebreos capítulo 5, verso 9, serían a partir del verso 7, que dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense que el texto hace referencia de un momento en el que Cristo ofrece ruegos y súplicas, y luego dice en los días de su carne. Todos nosotros recordaremos al Señor Jesucristo orando en Getsemaní, según dice Lucas capítulo 22. Estaba allí sabiendo lo que le esperaba, cómo iba a ser sacrificado, cómo iba a ser mortificado, humillado. Y dice que en Lucas 22, a partir del verso 39, que saliendo fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y dice el verso 41 que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesucristo 3 veces hace esta oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice el verso 43 de Lucas 22, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, fíjense cómo describe el texto la condición en la que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos hablando de un Dios encarnado, hecho humano. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, que la situación de estrés, la situación de mortificación que sintió Jesucristo previo a que lo apresaran, era bastante fuerte. Por eso dice el texto que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, dice el texto, al que podía librarlo de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído porque el Señor envió un ángel para fortalecerle, para que pudiera llevar a cabo una labor que era estrictamente necesaria. Y aunque era hijo, dice el verso 8 de Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, ese texto de perfeccionado, esa expresión de perfeccionado, va acorde con lo que enseña Hebreos. Perfeccionado es ser hecho sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Aquí el término autor significa la causa. O sea, Jesucristo vino a ser la causa de nuestra salvación. Algunas traducciones dicen la fuente de eterna salvación. Ese es Jesucristo. Cuando hablamos de salvación y eterna salvación, obviamente tenemos que pensar en lo opuesto a salvación, que cuando vemos la palabra nos damos cuenta que es perdición. O sea, usted debe preocuparse por la salvación, querido amigo que me escucha, porque si no te salvas te vas a perder. Solamente hay 2 opciones. Jesucristo es autor de eterna salvación, pero si no te salvas te vas a perder. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6, dice acerca de Jesucristo que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice que por la obediencia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces, en Hebreos capítulo 2, verso 2, define qué tipo de salvación es la que Jesucristo vino a traernos.
no es cualquier salvación. Es una salvación que Hebreos 2.3 la califica como tan grande. Se utiliza una expresión para que nosotros entendamos que no es cualquier cosa. No es que el Señor nos va a librar de que nos dé una gripe. Estamos hablando de una salvación que tiene repercusiones eternas. Como es eterna la salvación, así también es eterna la perdición. Porque si la palabra dicha, dice Hebreos 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la salvación que Jesucristo vino a darnos, una salvación grande, la cual podemos recibir. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y vemos en la palabra de Dios que la voluntad de Dios, amigo, es que tú te salves. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso Él ha provisto todos los medios para que tú, amigo, tomes la decisión y busques de Él y te salves. Primera Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios no es que la gente se pierda. Y si vemos lo que dice Juan capítulo 3, a partir del verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es autor de eterna salvación. Dice el verso 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios quiere que tú te salves, que tú aproveches esa salvación tan grande que Jesucristo vino a traernos y que costó la sangre del Hijo de Dios. Y el Señor te está dando tiempo y tú debes aprovecharlo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo, pero lo sigue mostrando cuando te da tiempo para que tú vengas a Él y no te pierdas. Aprovecha el tiempo. Jesucristo es autor de eterna salvación, pero aprovecha el tiempo. Si no te salvas, te vas a perder. No hay término medio. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, a partir del verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que les atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí el escritor hace referencia a ese juicio final. Y en ese juicio final, aquellos que hacen la voluntad de Dios, el texto dice que el Señor le dará reposo cuando se manifieste Jesucristo con sus ángeles. Recibiremos un reposo eterno porque estaremos por siempre con el Señor. Sin embargo, el mismo texto habla de qué va a pasar con aquellos que atribulan a los cristianos. Dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eternamente excluidos de la presencia de Dios. Qué triste será la vida eterna, ¿verdad?, de aquellos que estén en perdición. Sin embargo, Dios nos plantea, ¿verdad?, nos ha preparado el banquete para que nosotros asistamos a ese banquete y nos salvemos. Y yo sé que mucha gente dice, bueno, pero como nos decía una persona ayer, no, pero
uno trata de ser justo y uno trata de hacer su mejor esfuerzo y uno no es malo ni levanta calumnia a nadie. Entonces Dios debe tener misericordia de mí. Y hay gente que lo analiza de esta manera, pero el Señor ha puesto la condición de que para que nos salvemos seamos obedientes. Seamos obedientes. Hay que obedecer a Cristo. No se trata de seguir nuestra propia moral o de seguir, ¿verdad?, lo que nosotros entendemos que es bueno. Tenemos que obedecerle. Fíjense que el texto dice que Él es autor de eterna salvación a aquellos que le obedecen. Entonces estamos hablando de una salvación que es condicional, querido amigo. Tú debes hacer algo. En Juan capítulo 14, verso 15, Jesucristo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Tú me amas, demuéstralo obedeciéndome. Y Mateo capítulo 7, verso 21, el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo importante de hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al que no le obedece, el Señor le dirá, apártate de mí. Por eso en el mismo Mateo capítulo 7, a partir del verso 24, el Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que, querido amigo, no queremos que esto te pase a ti. Queremos que tú seas como esa casa edificada sobre la roca. Y Jesucristo dice, eso es el que oye mi palabra y la obedece. Vamos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, porque el Señor es autor de eterna salvación al que le obedece. Por eso Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo sé que a usted le gustaría ser uno de esos, bienaventurados en todo lo que hace. Entonces, hermanos, amigos, Jesucristo es autor de eterna salvación. Él vino a salvarte, Él vino a salvarme. Pero nosotros debemos obedecer. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios que lo recibe todo aquel que obedece a Cristo. No es tan sencillo, no es tan simple como que yo le diga a ustedes, voy a repetir una oración. Si ustedes la repitieron, ya son salvos. Tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que creer en Cristo. Marcos 16 dice, el que creyere. Pero también tenemos que arrepentirnos. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos que confesar a Cristo. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque con la boca se confiesa para salvación. Pero también tenemos que ser bautizados. Marcos 16 nuevamente, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Tenemos que por lo menos obedecer esos 4 pasos, creer en Cristo, arrepentirnos, confesarle, bautizarnos. Porque al momento de bautizarnos, estamos naciendo para andar en vida nueva, dice Romanos capítulo 6. Y porque cuando nos bautizamos, según Hechos 2:38, son borrados nuestros pecados y Dios nos da, recibiréis el don del Espíritu Santo.
Así que tú quieres ser salvo. Jesucristo es autor de eterna salvación, pero esa salvación es para el que le obedece. Así que en este día te invitamos a que obedezcas al Señor. Aprovecha el tiempo. El Señor te llama. Él te da la oportunidad de que tú tomes esa importante decisión. Está en ti hacerlo o no hacerlo. Quiera Dios que te animes. Que Dios te bendiga.